Al narcotráfico, al asalto bancario, al secuestro, se le han sumado diversas formas cada vez más ingeniosas para sacar el dinero a los ciudadanos. El caso de la extorsión telefónica, ha llevado incluso el apoyo de las tecnologías. Hoy hay secuestros virtuales que se realizan a través de una operación llamada tripartita, es decir, un extorsionador detiene a una persona en la línea telefónica, tiene a otro y hace una conferencia tripartita, y de esta manera uno y el otro creen que están siendo secuestrados cuando no es así. Estas novedosas formas de extraer el dinero por parte del crimen organizado van a ser analizadas ahora por un especialista precisamente en este campo, el jurista Fernando Espinosa de los Monteros, quien por mucho tiempo impartió precisamente el seminario de crimen organizado. Decir extorsión habla de una situación basada en el engaño de un supuesto familiar detenido o enfermo, en amenazas de muerte o de causar algún daño, en supuesto secuestro o en la petición de pago mediante amenazas por escrito. Hoy en día, la variedad en cuanto a extorsión suele venir de diversas formas y lugares. El destinatario suele ser alguien tomado por sorpresa y con pocos recursos a la mano. Datos del año pasado de la entonces Procuraduría Estatal daban cuenta de que del 2009 a la fecha, los delincuentes consiguen asustar lo suficiente hasta 90% de sus víctimas de extorsiones telefónicas. Aún así, han obtenido 60 millones de pesos de esta actividad, frustrando el cobro de otros 273 millones de pesos gracias a extorsiones descubiertas a tiempo. Además de los secuestros express, que es cuando retienen a una persona unas horas para sacarle dinero del cajero o de algún familiar, ahora es la extorsión telefónica, que es simplemente simular un hecho de esta naturaleza y aprovecharse, como escuchábamos hace un momento, de la desinformación, la ignorancia o la buena fe de las personas. Saludo con mucho gusto al jurista Fernando Espinosa de los Monteros. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fíjate que hay cada vez más sofisticadas formas de operar del crimen organizado. Bueno, como una vez platicando con un criminal desorganizado, Este era desorganizado. era desorganizado en la cárcel, él decía es que mientras la policía trabaja los casos y tiene 8 horas o 10 horas que son sus jornadas de trabajo, nosotros tenemos 24 horas para pensar planeando qué hacer. Entonces, pues el crimen evoluciona. ¿Por qué? Porque la gente que está dedicada a esto, pues también tiene tiempo para pensar, o tiene mucho tiempo para pensar, mucho más tiempo que el tiempo institucional, o sea, refiriéndose a los organismos policiales o a los policías, ¿no? Porque los policías aparte pues tienen sus problemas propios y cubrir una jornada de trabajo, ¿no? Y sacar los trabajos que se les ponen y no pueden pensar. No, incluso llama la atención, Fernando, que este tipo de crímenes se cometen a veces desde prisión. Claro, en un principio era muy recurrente que las llamadas eran desde los centros penitenciarios. Ahorita, platicando con el licenciado Delgadillo Báez, pues dice que fundamentalmente las llamadas vienen del norte de la República, de Veracruz o de fuera del estado, y algunas son desde centros penitenciarios, por supuesto. Afortunadamente, en el caso de la extorsión telefónica, que ha sido tan publicitada y que se ha prevenido tanto a la población a través de los medios de comunicación, sí ha disminuido, porque ya no tiene la alta frecuencia que tenía hace 3, 4 años. No es tan fácil sorprender ahora a la gente. Ahora ya no es tan fácil. Fundamentalmente lo que se desea aquí, pues se valen de la buena fe de la gente o de los estados de ánimo de las personas. ¿Qué pasa? Un jefe de familia trae a sus hijos fuera de la casa, le llaman que uno de sus hijos está detenido o está secuestrado, y si no entregan una cantidad, y muchas veces no tiene el tiempo suficiente pues para checar si realmente sus hijos están bien, ¿no? Y entonces se la creen, porque además, ustedes lo saben, todo el mundo lo sabemos, ponen una voz de una señorita o de un joven que está pidiendo auxilio y que dice, sí, papá accede. Y en el momento pues adrenalínico del que recibe de la llamada, ni distingue la voz y dice, sí, es la voz de
de mi hijo y entonces se mueve. Y antes mucha gente caía y iba y pagaba o decía, bueno, pues tengo tanto y bueno, es bien habido para ellos, Claro. ¿no? Sí. Ahora, lo que decíamos hace un momento en el sentido de que las tecnologías han favorecido para evitar e inhibir este tipo de extorsión porque basta con que llames al Es que hijo. ya evolucionó, Carlos. Mira, esto es, incluso yo ya lo viví. Te mandan de repente a tu correo electrónico que te ha sacado un premio, Ujú, en el caso personal 500,000 euros, ujú. que una fundación internacional a través de un sorteo por ser usuario de una marca de internet o de una de las claves estas Ujú. electrónicas, te sacaste y te Te dicen, piden datos. y esta es su clave. Por favor, comuníquese al despacho de abogados a esta dirección Ujú. en Sudáfrica, por ejemplo. Entonces tú te comunicas, dices, bueno, soy la clave Ah. X que te dieron, y entonces te dice, sí, efectivamente, esto es una cosa muy seria, usted se ha hecho ha ganado acreedor, 500,000 euros. así es, y te dicen, bueno, ¿puede venir a la premiación? Sí, sí puedo ir a la premiación. Hasta Sudáfrica, Sí, Fernando. sí. Bueno, perfecto, y de repente te llega un mail y te dicen, por razones de circunstancias, no va a haber premiación, pero póngase en contacto con fulano de tal, En que México. le va a dar las instrucciones. Ah. No, ni siquiera en México. Para seguir Así recabando es, más datos. y te mandan en inglés. A ver, Fernando, esta historia está muy buena, pero tenemos que hacer una pausa. Ahorita terminas de contarnos estas y supongo otras que sabes. Y después de la pausa vamos a tener aquí al representante de los bufetes jurídicos. Es un contacto importante con la ciudadanía de primera mano, precisamente para advertir sobre este tipo de delitos.